Buenas familia, este es un episodio más de nuestro podcast. Somos del Ministerio Internacional Nueva Vida. Vamos avanzando en nuestras andaduras y bueno, hoy tenemos un episodio bastante bonito, creo yo, que va a ser porque voy a entrevistar por primera vez a mi mujer, a Lidia Corchero, que está con nosotros, que es mi esposa, pero también trabaja aquí en la iglesia en varias áreas y nos conocimos aquí, así que bienvenida. Gracias. Qué extraño tener esta conversación con micrófono. Estamos acostumbrados. Sin micrófono y sin cámaras, pero bueno, bienvenida y es un honor entrevistarte y que la gente sea testigo de la conversación. De una conversación grabada, pero bueno, parte de las tantas conversaciones que hemos tenido y que creo que es bueno que la gente conozca, sepa y que creo que seguramente, como todas nuestras experiencias, hay gente a la que le viene bien para avanzar, para aprender y que viene bien que alguien que ya ha pasado por ciertos escenarios, pues te cuente un poco de la vida. Cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, la verdad que llegar a la iglesia, llegar a Nueva Vida, conocer a Jesús, como todos sabemos, fue un antes y un después, pero nosotros lo hablamos mucho, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mí o cuál era la estadística diseñada para mí en el caso de no haber conocido a Jesús, ¿no? La verdad que fue muy curioso, ¿no? Cómo conocí a Jesús. Un matrimonio que venía a la iglesia, en ese tiempo campaña de fe, todavía no era Nueva Vida. Wow. Estamos hablando por ahí del 96, 1996, 1997. Sí, 90. Sí, el siglo pasado. Llegaron al barrio, porque yo soy de aquí, de Simancas, de aquí, del barrio. Código postal 28037. Mismo código postal de la iglesia. De siempre. Y cuando llegaron al barrio, para nosotros era la novedad. En ese tiempo todavía jugábamos en la calle, todavía pasábamos mucho tiempo en la calle porque llegabas del cole, merendabas rápido y bajabas. Y recuerdo que ellos, lo primero es que no eran españoles, ¿no? Eran cubanos, venían de misioneros, que para nosotros eso era una palabra súper extraña, y tenían 2 hijos y lo que hacían era invitarnos a merendar a casa. Nos ganaban con la crema de cacahuete. Sí. Y después nos hablaban de Jesús. Y era tan extraño, o sea, yo ahora lo pienso, ¿no? Y no dejaría a Leire, ¿no? Que yo tenía más o menos esa edad, subir a casa de nadie a tomar crema de cacahuete. Pero es verdad que en esa época y en ese contexto, como era en grupo, yo también estaba cobijada sobre las alas de mi hermana mayor, ¿no? De Virgi, y que me saca 5 años, entonces la condición de mamá era que si salía conmigo. Uh-huh. Entonces eso le tocaba, ¿no? Sacarme y llevarme donde ella quisiera ir. Y ahí conocí a Jesús. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que empecé a escuchar hablar de Jesús, tendría 10 años, 10, 11 años más o menos. Pero la primera vez que vine a la iglesia, habré tardado 2 años. ¿Desde que te hablaron de Jesús? Desde que me hablaron de Jesús para venir a la iglesia. Y yo creo que ese día no le he dicho nada ni a mis padres. Que me he venido así, yo de libre. Yo creo que sí. La verdad que no me acuerdo exactamente, pero sí sé que era un sábado por la tarde porque era un concierto de un grupo que tocaba merengue en directo. Y claro, eso para mí era, lo más cerca era Juan Luis Guerra, ¿no? Y sí recuerdo que era así como una fiesta donde la gente era muy cariñosa, muy agradable, todos te querían abrazar y te daban la bienvenida y así fue la tarde, yo quedé muy emocionada, pero ahí quedó la experiencia, ¿no? Mi hermana sí continuó viniendo, recuerdo que incluso ella se bautizó
Yo no vine a su bautizo, ni mis padres, ni mi hermano pequeño, pero quedó ahí la semilla. Y más o menos un año después, bueno, por circunstancias complejas, ¿no?, que vivíamos en casa, recuerdo un momento en el que me atreví a orar. Me atreví a orar y me atreví a pedirle a Jesús que me ayudara. Y sentí una presencia de Dios tan bonita que todavía me dan ganas de llorar. ¿En tu casa? No, estábamos en Torrevieja, ya sabes, que ese era el lugar de veraneo porque la mamá de mi mamá compró allí una casa y ese era el lugar donde uno podía ver el mar. Conocía el mar Mayor y entonces era allí, ¿no? Y recuerdo que cuando volvimos de allí quise venir a la iglesia. Y desde ahí, con mis altos y mis bajos, pero hasta el día de hoy. Qué guay. Creo que qué pasada, ¿no? Porque siempre nosotros en la intimidad de la casa hablamos de esas cosas. Creo que hacemos como una especie de análisis de qué hubiera pasado si nosotros no nos hubiésemos cruzado con Jesús. Porque es muy curioso, pero por ejemplo en nuestro caso, que nos hemos conocido en España y yo nací en Perú, y de verdad que es un remoto. Tú conoces el lugar donde he nacido. O sea, si no es un plan de Dios, es prácticamente impensable que hayamos podido coincidir en el tiempo, en el espacio. Pero la forma en la que Dios trabaja con nosotros desde niños, creo que es algo que nosotros tenemos que prestar atención. La gente que conoce al Señor con nuestra edad, que tiene la oportunidad de compartir con otros la fe, con otros matrimonios que tienen hijos, por ejemplo, creo que, además nosotros hemos leído mucho acerca de una estadística que se llama la ventana 414, porque como hemos conocido al Señor en la edad temprana, esta estadística dice que los niños que conocen al Señor entre los 4 y los 14 años tienen un 90% de probabilidades de seguir creyendo cuando crecen. A partir de los 14 años, esa estadística se reduce a un 20%. O sea, es un cambio brutal. Entonces, creo que Dios ha sido bueno con nosotros y le hemos podido conocer siendo niños, pero qué importante es que nosotros, los que ya conocemos al Señor, podamos invertir nuestro tiempo en contarle a otros acerca de Jesús y sobre todo a los niños, ¿no? Yo creo que ahora les tenemos un poco aparcados en el sentido en general, en las casas también, incluso con las pantallas, porque ahora pues eso todos queremos como evitar. Nosotros tenemos 3 hijos y hay momentos en los que tú dices, mira, le voy a dar el móvil para que me deje tranquilo porque es que no, pero ese es el camino más fácil, ¿no? El más difícil, el de formar, el de enseñarle que no es así, que tienes que dedicarte también a otras cosas. El de crear un lugar, un espacio para la palabra de Dios en nuestra casa, aunque los niños se aburran, porque muchas veces dicen, no, es que yo me aburro, nos tiene que llevar, creo, a buscar otras estrategias, a intentar enseñarles o hablarles del Señor de otra forma. ¿Cómo crees tú que tu vida cambió a partir de eso? O sea, porque conociste a Jesús, te escuchaste en una casa, viniste, luego ya empezaste a venir a la iglesia. ¿Y cómo cambia tu vida en general? Porque imagino que tu familia nota un cambio cuando tú empiezas a venir. Sí, la verdad que es importante, ¿no? Y destacado lo que estás diciendo, porque tenemos la idea errónea de que a los niños les tenemos que dejar elegir. Uh-huh. Trabajo mucho esa idea cuando doy en escuela de líderes, el tema de familia y demás, ¿no? Porque es un argumento. No, pero ellos tendrán que elegir, o yo no le puedo decir que vaya a la iglesia. Y en estos días justo una señora me decía, ¿no? Y yo le decía, bueno, yo a mis hijos les obligo a ir al cole. Claro. No les pregunto, no se levantarían la mitad de los días, ¿no? Y en eso yo noté, ¿no? O mis padres notaron que yo cambié, porque de ser una niña del montón, o de ser una niña
marcada para no avanzar, Dios fue bueno, ¿no? Y me dio las ganas, la fuerza y la ilusión por avanzar. Nosotros muchas veces lo hemos hablado y hace poco tuve una reunión de alumnos de primaria y fue brutal. Fue brutal. Yo creo que llegué a casa regular, sobre todo por una compañera, ¿no? Que tiene una adicción muy fuerte a las drogas, ¿no? Y cuando la vi sin dientes qué duro fue verla, ¿no? Pero hablando con el resto de mis compañeros, hicimos balance, ¿no? Y ellos se reían de nosotros, de 3, de 24, 25 que éramos en esa época en la primaria. Solo 3 conseguimos graduarnos. Solo 3 conseguimos llegar a estudios superiores. Y yo me doy cuenta, y nosotros muchas veces reflexionamos que fue Dios. Que fue Dios que rompió esa estadística en mí. Porque no solo fue venir a la iglesia, sino que ya no podía dejar de hablar de Jesús. El amor de Jesús llenó mi corazón y me ayudó a trabajar mi autoestima, mi autoimagen, lo que yo tenía que llegar a ser. No sé, cambiaron tantas cosas. Cambió mi relación con mis padres, con mis hermanos, aquí en la iglesia. Me encantaba como me encanta ahora, ¿no? Venir, estar, servir, ayudar. Muchas veces nos reímos, ¿no? Con el profeta Pedro, cuando se acuerda de que yo le servía con la pastora Gaby, le servíamos el café con el sándwich en el seminario. Pues ahí tendría 12 años o así, 12, 13 años. Y eso hizo que mi vida fuera diferente. Yo creo que hasta la vida, hasta cómo veía la vida, ¿no? De las ganas de viajar, por ejemplo. El pastor Tomás le tuvo que pedir permiso a mi papá para que me dejara ir a un campamento de exploradores en Alemania. Y ese fue la primera vez que salí de España. Por ahí fue el año 1999, ese verano. Y recuerdo las palabras de mi papá cuando volví, que me dijo, nunca más te vas a ir. Y no sabía que esa era la semillita que luego iba a seguir creciendo, porque me encanta viajar y nos encanta viajar, nos encanta salir, nos encanta conocer, comer, salir. Pero sí creo que esa ventana 414 lo que viene a reforzar es el hecho de que todo lo que sembramos y todas las palabras que recibimos y toda la exposición a la presencia de Dios que tenemos en esa edad trae a nuestro corazón unas bases que soportan después la dificultad de la adolescencia, la dificultad de la edad joven, de la edad adulta, ¿no? Porque claro que no ha sido sencillo, ¿no? Claro que ha habido momentos complejos, pero mi necesidad de Jesús no ha cambiado. Yeah. Y además yo creo que te aporta raíces, porque gran parte de lo que... yo creo que la gran mayoría del conocimiento bíblico que en mi caso tengo, lo aprendí en la escuela dominical. O sea, la mayoría de versículos bíblicos, de lecciones, de historia un poco también. Luego, obviamente, en el seminario aprendí mucho, pero te quedas con eso. O sea, por ejemplo, mis padres no eran eran creyentes, pero a su manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mi abuelo siempre me reforzó con eso, pero yo con él me veía periódicamente. Pero yo, con 8 años, yo me enfermaba muy poco. Pero cuando me enfermaba, sobre todo mis enfermedades eran por comer mucho. O sea, me daba una indigestión de caballo porque me había hinchado a comer. Y luego pasaba 2 o 3 días malo, pues eso, mal de la tripa y mal, fatal de que no me podía ni levantar, ¿no? Pero con esa edad yo sabía que a mí Jesús me podía sanar. Porque yo se lo había escuchado muchas veces a mi abuelo. Y mi abuelo era de las personas que cuando tú le decías que te pasaba algo, no te recomendaba ir al médico, sino que te decía, vamos a orar. Y entonces yo ya había visto con 8 o 9 años que era verdad que Dios podía sanar a la gente. Entonces, como no estaba mi abuelo,
en mi inocencia de niño, yo recuerdo que si yo me enfermaba tenía que tener una Biblia cerca. Era como... Pensaba que eso me aportaba alguna cosa, protección divina o algo así. Pero leyendo la Biblia, era un Nuevo Testamento de los Gedeones. Al final habían versículos específicos, por ejemplo, para gente que estaba enferma. Y bueno, como yo estoy enfermo, me voy a leer y me ponía a buscar todos esos versículos y oraba con fe. Y recuerdo que al día siguiente amanecía bien. Entonces, eso es algo que a mis padres les sorprendía, porque pues obviamente me daban sopas y historias para ponerme bueno, pero yo me ponía el grano de fe, que luego yo me portaba mal. Pero yo creí en ese momento, como todos, que en la necesidad, como niño, yo podía buscar a Dios y encontrarlo en la Biblia. Y creo que eso, pues, te cambia la vida, porque desde niño tú asumes y entiendes que hay un Dios que te cuida, que hay un Dios que te guarda y que es tu responsabilidad, pues, como padre que conoce a Dios, decírselo a tus hijos. Siempre lo hablamos en casa y yo le comento, se lo digo a mis hijos, ¿cuánto me gustaría a mí que en algún momento Dios os hable, se muestre vuestra vida como el Dios de vuestros padres? Eso es muy bonito porque cuando Dios se dirigía a los israelitas en la época de los jueces, por ejemplo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eso creo que nos tiene que hacer ver a todos que Dios es un Dios que llama familias, que llama generaciones y que, aunque en algún momento de la vida tú hayas estado perdido y si te has encontrado con Dios, eso empieza a marcar el rumbo de tu familia, porque nosotros pues nos hemos conocido sin venir de familias creyentes, ¿no? Porque bueno, como repito, mis padres no... Ahora mi madre sí, mi padre ahí, cuando quiere, cuando tiene necesidad, pues como todos, pero qué bueno es en saber que desde niños nosotros podemos entender la idea y asumir que hay un Dios que nos cuida, que nos guarda, que nos escucha, que nos puede sanar, que puede bendecir nuestra vida. Y creo que eso hace que las cosas cambien para siempre, ¿no? Porque si uno se pone a analizar, como decíamos antes, el destino que nos esperaba, pues no era el mejor. Y la intervención de Dios ha hecho que las cosas cambien para siempre y como que un nuevo escenario se abre y diferente de caminar, de avanzar, de crecer. Pero qué interesante que nosotros cuando niños podamos tener esa oportunidad y si nosotros sabemos que hay otros niños, pues crear la oportunidad de alguna forma de que esos niños escuchen acerca de Jesús. Imagino que no solo había un cambio así en tu vida, sino que luego cuando llegaste aquí no había mucha gente española en la iglesia y sigue sin haberla. O sea, es de mayoría latina. ¿Te afectó en algo a ti el cambio ese cultural? ¿Empezar a comer yuca en vez de pan? No, la verdad que yo creo que forma parte, ¿no? del propósito divino. Al llegar tan niña, me pude abrir a probar otras cosas y creo que eso lo que me dio fue flexibilidad. Uh-huh. Flexibilidad de sabores, de lugares, de personas, de formas de hablar, de contextos. Yo creo que era Dios en medio de todo, ¿no? Muchas veces me he preguntado, ¿no? ¿Por qué tan niña? ¿Por qué tan niña? Pero creo que era el mismo Dios guardándome, cuidando mi corazón, pero también permitiéndome, ¿no? Tener esa flexibilidad que a veces cuando estamos juntos o estamos en casa o estamos con mis padres o con algún familiar cercano, lo dicen. Nos lo dicen muchas veces, ¿no? Nos dicen, no, es que tú eres diferente. Y yo me doy cuenta que no es que yo sea diferente, sino que Jesús me aportó esa facilidad o esas ganas o el poder disfrutar de cada cosa y aprender a comer de todo. Que eso es algo que le transmitimos mucho a nuestros hijos. Sí. Nos esforzamos mucho en que ellos vean, coman y vivan
en cualquier circunstancia. Sí, por si en algún momento les toca irse. Sí, es fuerte eso. Poder pensar que nuestros hijos son de Dios y que Él nos los ha regalado y que nos da la oportunidad de acompañarles, formarles, enseñarles en lo que va a ser la base de su vida, la base de su casa, de sus formas, pero que le van a servir a Él. Sí. Además creo que tienen yo creo que a los niños es mucho más fácil transmitirles el mensaje de Dios y que lo entiendan. Porque muchas veces es lo que tú decías antes, ¿no? De decir, no, que elijan cuando están mayores, pero si no les has mostrado en realidad acerca de qué elegir, ¿cómo van a elegir? No hay una elección objetiva, porque si tú no les has mostrado entre dos opciones bien marcadas, voy a decir, pues, es que el otro lado no me gusta y... Aunque es difícil la tarea de ser padre. Me refiero en cuanto a eso, creo que, y llevamos varios tiempos hablando acerca de ese tema, creo que en realidad lo que falla es la conexión o la interconexión entre la iglesia y la casa. No, o sea, que nuestros hijos jamás deberían pensar, a mí me gustaría que mi papá o mi mamá sea en casa como es en la iglesia. Porque entonces ahí hay un bache brutal, ¿no? O sea, si mi papá se comportase en casa o mi mamá en casa como se comporta en la iglesia, pues yo creo que seríamos más felices. Pero es que aquí en casa no. Entonces, qué fuerte es el hecho de que nosotros como padres no les mostremos a nuestro hijo una elección objetiva porque nosotros no lo hemos sabido hacer bien. No hemos sabido... Y no lo hago con el ánimo de juzgar a nadie, sino que creo que deberíamos examinarnos más a menudo y ver, ¿de verdad yo estoy en condiciones de decirle a mi hijo que sirva a mi Dios? ¿O no? Porque a lo mejor no quiere ser como yo. Es que eso es muy fuerte. Y creo que es la tarea brutal de ser padre, ¿no? De que uno siempre tiene que hablar con autoridad en ese. Y el otro día creo que te lo dije, que en una conversación con mi abuelo, porque, bueno, hablábamos acerca de la objetividad de preguntarle a la gente, ¿no? Si yo te pregunto a ti, o el otro día yo en una prédica en una iglesia que nos invitaron, le pregunté a la gente, ¿estaríais dispuestos a que vaya un reportero a vuestra casa y pregunte uno por uno cómo se porta el otro? Y claro, la gente se queda sorprendida. Como pregúntame a mí, hay que arreglar. Pásame primero las preguntas para apañar aquí en la entrevista. Entonces, porque no estamos, o sea, no estamos siendo del todo íntegros y tenemos temor, ¿no? Pero el otro día yo te decía una cosa que en una conversación me dijo mi abuelo y él me decía, porque gracias a Dios pude vivir una época importante de mi adolescencia con él y me ayudó mucho para el momento que vivo ahora. Y él me dijo una vez, tú le puedes preguntar a tu abuela cuando yo no esté, ¿cuántas veces desde que yo he conocido a Jesús le he gritado? Y me dijo, te va a decir que nunca, porque nunca más desde que yo conocí al Señor le volví a levantar la voz. Porque eso fue una de las cosas que Jesús me mostró, que yo trataba muy mal a tu abuela. Y guau, entonces, cuando alguien se atreve a decirte una cosa así, es porque está bien concienciado de que lo está haciendo bien. Y creo que, por ejemplo, ahora que estamos luchando con las palabrotas en casa, yo he tenido una lucha intensa con este tema porque en mi casa siempre se ha hablado pues de aquella manera cuando no conocíamos al Señor, ¿no? Entonces son cosas que se te van pegando. Pero ya me siento con autoridad. El otro día, o ayer creo que fue, ayer se le escapó una palabrota que nunca suena en casa, nunca. Y entonces, hey, ¿por qué? No me la ha enseñado a nadie. Y le digo, desde luego en casa, no, porque nunca has escuchado esa palabra en casa. Entonces, como en casa nunca la has escuchado, no estás autorizado para decirla aquí nunca. Ni fuera, pero aquí menos. Y es verdad. Entonces, creo que el ejemplo que nosotros como padres les podamos dar a nuestros hijos nos va a llevar en el futuro a que ellos puedan elegir de manera objetiva, ¿no? Porque todos necesitamos tener un encuentro con Jesús. Nosotros lo hemos tenido jóvenes. Pero creo que el ejemplo que viene marcado desde casa cuando tus padres son creyentes es determinante a la hora de eso.
no sé, o sea, no sé cómo, pero creo que es algo que hay que transmitirle a la gente. Eso. Porque a lo mejor le estamos hablando a alguien, ¿no? Hoy, pero... Y a lo mejor más adelante volveremos a tener otra conversación para profundizar, porque creo que es un tema amplio, amplísimo. Pero, ¿cómo crees tú que debemos enfocar nuestro cuidado de los niños en la iglesia en general? Tú que eres maestra. Ilústranos. Es un tema porque es verdad. Bueno, la iglesia y en casa, ¿no? Porque Sí, la iglesia... justo eso es lo que iba a decir, ¿no? Es verdad que no debemos olvidar que la responsabilidad de la educación de los niños es de los padres. Uh-huh. Eso es algo que no debemos olvidar. Tiene que estar presente. Lo que mi hijo aprenda, lo tiene que aprender de primero en la casa. Todos los temas. Uh-huh. Todos los temas. Desde la culpa. Casier tiene 5 años y ya habla de la culpa. Desde la culpa... Muchas veces es culpable. Por eso lo tiene. Pero él me repite una y otra vez. Pero Jesús me da una nueva oportunidad. Sí, es verdad. Tiene argumentos para todo. Pero todos los temas tienen que pasar por un filtro. Y yo creo que esa responsabilidad de casa es que tus hijos deben saber tu posición, lo que tú opinas, lo que tú piensas, porque lo que tú les digas, para ellos, es lo que Dios piensa. Uf. Temazo ese. Para 2 episodios más. Sí. Eso es un tema importante. Y luego el otro punto, que es el punto de la iglesia, es el punto de entender algo con lo que luchamos siempre, ¿no? Y es que la iglesia no cuida. No entretiene. No guarda. Nosotros que trabajamos con niños 0-3 y que normalmente se conoce como guardería, luchamos con esa palabra porque yo no tengo una guardería, yo tengo una escuela infantil donde enseñamos, aprendemos, nos desarrollamos, avanzamos, nos equivocamos, sí, por supuesto, todos, pero no guardo, no entretengo, no te tengo aquí mientras tus padres reciben. No. Sí, porque a veces es la idea esa, ¿no? De que vaya ahí para escuchar nosotros la palabra. Y en realidad ahí dentro se hace una labor espectacular porque se está enseñando a tu hijo cosas que muchas veces en casa tú no estás enseñando. O no, a veces también es el desconocimiento, ¿no? O sea, es verdad que a veces no tenemos la forma o los recursos. Por ejemplo, lo de la culpa que estamos hablando ahora ha sido porque Casier ha venido hablándome de el Edén. Uh-huh. Y era porque su profe le ha explicado de una forma muy correcta qué pasó en el huerto del Edén. Su pregunta empezó por ¿cuándo fue la primera vez que hubo ropa? Unas preguntas así bien complejas a los 5 años. Pero yo le digo, bueno, en realidad la primera ropa fue de Adán y Eva, porque por no obedecer se sintieron mal, tuvieron miedo, y el miedo les llevó a un sentimiento que se llama culpa. Y me dijo, sí, ya me ha hablado de eso. Es porque no escucharon y no siguieron las instrucciones. Eso es. Muy importante escuchar. Una frase de casa de todos los días. Es muy importante escuchar. Y yo creo que no solamente nosotros necesitamos valorar el trabajo que se hace desde el Ministerio Infantil, que es algo que nos cuesta valorar, porque no lo entendemos, sino que de vez en cuando es leer un buen libro. Por ejemplo, Educación en Valores. Esa psicóloga se llama Esther Martínez. Ella tiene una serie de libros de cómo ayudar a tus hijos si tienen adicciones, cómo afrontar la vida de forma correcta, que es un libro que se llama Psicología para la vida diaria.
Y luego tiene otro muy chulo, que es Educación en Valores, que justo en estos días se lo recomendamos a una pareja. Sí. Porque no lo sabemos todo. De verdad y que es bueno formarnos. Okay. Sí, o sea, sí. es una labor que vamos a desarrollar toda la vida. Entonces, creo que viene bien que nos formemos, ¿no? Porque es verdad que Dios le ha dado herramientas a otra gente y están plasmadas en algo en lo que te puede formar, pues creo que es importante que nosotros podamos avanzar en esas cosas. Sí, rescatarlo, ¿no? Y que nos ayude. Que nos ayude. Pero necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. ¿Cómo te ves ahora, después de haber sido esa niña que conoció al Señor en el barrio comiendo mantequilla de cacahuete? Bueno, me veo mayor. Han pasado solo 25 años. Pero muy agradecida con Dios. Muy agradecida. La verdad que Dios ha sido muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y ahí se cumple la palabra, ¿no? De lo vil y menospreciado. Qué fuerte. Sí. Que Dios no nos ha escogido por ser los mejores, sino los peores. Totalmente, totalmente. Y yo creo que ese es el secreto, ¿no? Que Él se fortalece en nuestra debilidad, en nuestras carencias, en donde no había que haya. Porque al final ese es el reconocer que Él siempre va a ser la fuente. Siempre va a ser la fuente de todo. De todo, ¿no? De la casa, de la provisión, del amor, del perdón, de nuevas oportunidades, de la enseñanza de los hijos y sobre todo el hecho de que sí se puede, que si Él está, se puede, que si Él está, es posible, ¿no? Que si Él está, podemos avanzar, que si Él está, podemos construir. Yo creo que ahora me miro y digo, wow, Dios ha sido muy bueno, ¿no? En estos días que hemos celebrado el aniversario. 12 años. 12 años de casados. Recuerdo que una de nuestras últimas conversaciones antes de casarnos era ¿y cómo lo vamos a hacer bien? ¿Cómo vamos a hacerlo, no? Si no sabemos. Si el ejemplo que traemos no lo queremos desechar. Bueno, yo creo que eso es de todo el mundo, ¿no? Lo dice. No voy a hacer como mi padre, no, o esto no lo voy a hacer, y luego a los meses te encuentras haciéndolo, ¿no? Entonces recuerdo esas conversaciones y lo miro y digo, Dios ha sido bueno, ¿no? Porque a pesar de los errores, en cuanto uno recurre a Él y da espacio para que Él haga, Él está. Sí. Él está y ahí se cumple, ¿no? El hecho de poder decir que cordón de 3 dobleces no se rompe, ¿no? Porque si Él es el centro, todo sale bien. Si Él es el centro de la crianza, va a salir bien. Si Él es el centro del construir, va a salir bien. Y muy agradecida. Además que estamos cerca de la época de Acción de Gracias, ¿no? Y que hablaba ayer acerca de que importamos algunas fiestas que no tienen ninguna base, ¿no? Pero qué bueno importar esta fiesta que es tan guay, que tiene un contenido tan bonito como el ser agradecido. Y creo que aunque esto se vea después de Acción de Gracias, siempre es un buen motivo para juntarnos con la familia y darle gracias a Dios por todo lo bueno, incluso por lo no tan bueno, porque lo no tan bueno te hace ver que Dios te guarda también a pesar de lo malo y que tiene un propósito para tu vida. Así que, qué bonito. Tienes que venir más a menudo a escucharte. Bueno, familia, gracias por venir. Gracias por venir. Eres una mujer sabia y no es porque seas la mía, pero Dios te usa y además tienes un marido guapo también. O sea, lo tienes todo. Pero bueno, familia, muchísimas gracias por vernos, por seguirnos, compartir este material con la gente. Es bueno que todos podamos escuchar, que todos podamos aprender y avanzar. Así que un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo episodio de Somos. Chao.